semana para todos. Vamos a ver acá, estamos en vísperas de los días de Hanukkah. No se dice Hag Sameach porque no sé cuando estaba el Bet HaMikdash, no se hacía el sacrificio de Hagigah, sacrificio de la fiesta. Por eso no se dice Hag Sameach. No. La gente por lo general no sabe. Todo el mundo dice así, pero como soy una persona un poco extraña, como ustedes conocen, entonces les voy a decir la verdad. No se dice Hag Sameach. Yom Yemeu, Yom Urim Sameach, Hanukkah Sameach, lo que carajo sea Sameach, pero no Hag Sameach. Hola, ¿cómo andan? Bueno, puede sentarse, maestro. Correcto. Perdóneme, ¿me explica de nuevo? Sí. Hay días festivos durante el año. Los días festivos durante el año son Hag, se dice en hebreo. ¿Bueno? Fiestas. El problema está de que la palabra fiestas es del sacrificio que se llama sacrificio de las fiestas que se hacía en el templo. Y en el Hanukkah no se hacía ningún sacrificio de Hagigah, de fiestas. Entonces no se dice Hag Sameach. No importa. Es como que estoy hablando contra la pared porque nadie me escucha y a nadie le importa lo que estoy diciendo. Por eso la gente sigue diciendo Hag Sameach, pero no importa. Yo siempre, no quiero ser pesado. Si viene un tipo que dice Hag Sameach, digo también Hag Sameach, no empiezo a explicarle todo. Se imaginan cada vez que estoy caminando por la calle y me dicen Hag Sameach, espera un segundo, te explico. No llego más al trabajo, no llego más a mi vida, no hago nada todo el día en vez de explicar a la gente. Está todo el día explicando a la gente, no soy tan amargado. Sí, porque la gente no sabe. Ok, entonces, ¿cuál sería el saludo? El mundo está lleno de ignorantes. No sé si ustedes se dio cuenta, el mundo está lleno de ignorantes. Está lleno. Por eso pregunté. Por eso es el problema. No, eso no. Usted puede ser ignorante, tiene lo de gente que no. No, la gente no sabe. La gente no sabe. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Sí. Entonces, ¿cómo sería el saludo? Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. ¿Hay alguna más? Hag Urim Sameach. En el segundo templo, ¿cómo se llama Hanukkah? Hag Urim, el día de las luces. No, el Yemea Urim. Hag Urim, sí. Urim. Or es fuego, vela, lo que sea. Luz. No es Hag Sameach, no, Urim Sameach. Todo bueno. Vamos a dar una clase especial sobre Hanukkah. Bueno, el asunto histórico de cómo empezó Hanukkah lo pueden ver en cualquier lado. Estamos en la época Alejandro Magno conquistó todo el mundo, conocido más o menos desde Grecia hasta India. Derrumbó el imperio más grande de la época, que era el imperio persa, que después volvió el imperio persa, pero como sea, murió otro imperio persa, no el mismo. Como sea, él murió con un hijo muy chico, que al final lo mataron también, para que como se dice, para que esté el lugar vacío. Se dividió su reino, su vastísimo reino, en los 4 generales de él. Y esta zona de acá quedó bajo dominio del rey de Egipto. El de Egipto dominaba también la tierra de Israel, se llamaba Talmai. Fueron los Ptolomeos, sí, Talmai. Sí, Shalom. ¿Nuevo? Sí. ¿De dónde? Argentina. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Hincha de qué? Boca. ¡Wow! ¡Bienvenido sea! ¿Se quiere sentar al lado mío? Se puede sentar al lado mío. Si usted es hincha de Boca, se puede sentar al lado mío. No es justo. ¡Qué milagro! No brasilero, hincha de Boca. Todos los argentinos que vienen de Santa Fe. Sí, es un desastre. Es un desastre. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Qué vamos a hacer? Sí, es raro. Sabía que alguna vez la tenía que pegar. Ahora sí es Hag Sameach. Sí, ahora es Hag Sameach.
Totalmente. Ahí está, muy bueno lo suyo, muy bueno. Hubiera venido hace una semana más, me ponía más contento. Pero no importa. Volvemos al tema, ¿algo? Sí. Una pregunta, ¿qué está pasando en Argentina? ¿En qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver con la casa? Todos los argentinos están viniendo. Ah, todos que estoy viniendo. Sí. Y porque escuchan de que acá hay una clase muy especial. Sí. No, los hinchas de River están tan desesperados que están todos viniendo. ¿Así? Sí. Está mal River. Bueno, como sea, estamos en la primera época, los primeros 100 años, no era una especie de idilia, no. Pero había un buen trato entre el gobierno pseudo griego, porque hay que entender de que la filosofía griega, el gobierno griego, automáticamente se cambiaba en distintos lugares, en el cual, para los griegos, cualquier persona inteligente que es griega. Hay Egipto griego, chino griego. Todo lo que sea, le pones griego, es la cultura más elevada, es la cultura helénica, la griega. Entonces, si usted es inteligente, se considera que griego. Ah, pero yo no soy griego. Uno es negro, otro es amarillo, otro es verde, no importa, con antena, sin antena, no importa. Usted, por el solo hecho de ser inteligente, es griego, es decir, tiene que adoptar la idiosincrasia, la idea, la filosofía griega, que es muy interesante. No hay que despreciarlo, ¿ok? Fue la más elevada en sentido de pensamiento humano en esa época, por supuesto. Eran abiertos. No eran abiertos, eran muy profundos en pensamiento. Llegaron a ideas que por el pensamiento humano, sin la profecía, estaban muy bien. ¿Misticismo? Un montón, no, si no tenía misticismo, no, nada. Entonces, como sea, entonces hay una especie de intercambio cultural entre los judíos, los judíos eran israelitas, eran los únicos raros del mundo, es decir, los únicos que había una cultura basada, formada, desarrollada, profunda, y no era griega. Eso les parecía fascinante a los griegos. Por eso tradujeron la Biblia, el Tanaj, al griego. ¿Para entender? Eso es para respetar la Biblia. ¿Ok? Yo respeto a la Biblia. Ellos lo que querían hacer es convertir el Tanaj en griego, y entonces no hace falta ¿quién? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel está de más. Todo lo que está en Israel es para explicar la Biblia, pero yo sé, porque está traducida al griego, entonces No lo necesito. terminaron su ciclo vital como nación. Era un antisemitismo un poco de pensamiento, pero más delicado, no persiguieron. Fue los primeros 100 años. Después lo que pasó es que el rey, que era, como se dice, hijo de nieto de los soldados de Alejandro, que dominaba la zona del Líbano, Siria y Turquía, que se llamaba la simiente Selbeca. Ellos conquistaron Judea. Intentaron conquistar Egipto, no les salió, pero Judea conquistaron. ¿De quién conquistaron? No de nosotros, de los hermanos de ellos, de los ptolomeos. Entonces ahí dijeron, bueno, este asunto del intercambio cultural se terminó ahora. Y los judíos tienen que aceptar nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensamiento, o por las buenas, intentamos 100 años esto de los no nos sirvió, y vamos a hacerla por la mala. Van a tener que aceptar. La idolatría, el pensamiento griego, estar súbditos de nosotros, cosas de pensamiento, forma de actuar, forma de pensar, y demás y demás. ¿Los primeros 100 años fueron libres? No, ¿qué libre? Estabas pagando impuestos aún, Sí, no estaba independiente, pero de manera de pensamiento hace lo que quiera. Un trato no Un agresivo. trato no agresivo de ninguna manera. El segundo, después fue un desastre. Y ahí empezaron las leyes antijudías, especialmente con el rey Antíoco el 4. Antíoco Epifanes el 4. Él fue el primero que hizo leyes antijudías totalmente. ¿Ok? ¿Qué año fue? Más o menos 200 antes de la era. ¿Okay? Empezaron leyes antijudías. Ahora, ¿qué pasa? Los judíos pueden cumplir menos, cumplir más, ser más ferventes, férreos a su fe o no, pero cuando lo aprietas, ¿qué pasa? Sale justo al revés.
Entonces, a los cuantas decenas de años, cuando ya el yugo ya era yugo espiritual, yugo de inculcar forma de vida y forma de pensamiento y forma de actuar totalmente ajena a nuestra idiosincrasia judía y a nuestras leyes, ahí empezó lo que se llama la rebelión. La rebelión, que al principio empezó como de poco envergadura y después pasó lo que pasó. Al tercer año del principio de la rebelión, Yehudá conquistó Jerusalén. Ahora, la gente por lo general dice así: empezó la rebelión, le ganamos a todos y conquistamos Jerusalén. Bueno. Vamos. Empezó la rebelión, a los 3 años llegaron a Jerusalén, a los 2 años después tuvieron que irse de Jerusalén, rajando. ¿Por qué? Porque estaban sitiados. Y después mataron a Yehudá, perdió una batalla. Y después pusieron a Jonatán, y Jonatán después lo mataron, asesinaron de manera totalmente no en guerra, sino en una especie de escaramuza que le hicieron en otro lugar. Y después lo pusieron, puso Shimón. Y el que constituyó el Estado judío es Shimón, que es el hermano de Yehudá, eran 5 hermanos. Y el último que quedaba vivo era Shimón. Él fue el que totalmente se despegó y se independizó el Estado, al nuevo Estado judío en Judea. ¿Cuántos años después de la rebelión? 28 años. 28 años. Todo. 28 años de pelea hasta que se terminó el asunto. A los 28 años Shimón declaró la independencia de manera oficial, porque antes también de independencia, pero no oficial, ahora hizo oficial. Y al hacerlo oficial empezó lo que se llama el linaje de los Hasmoneos, que de generación en generación fueron agrandando la tierra bajo dominio hebreo, que era toda la tierra que estaba en el primer templo y más, en ciertas partes más, en ciertas partes menos, como sea. Ahora, el asunto es el siguiente: cuando se empezó la rebelión, ¿se empezó por un problema nacional o por un problema religioso? Religioso nacional. ¿Que ellos querían hacer un Estado independiente o querían que dejen de haber decretos antijudíos? Las dos. Es decir, al principio pensaban de que se sacaban de encima el yugo de los decretos antirreligiosos y bueno, está todo bien. Al final se dieron cuenta de que no hay que sacárselo de encima del todo, porque mientras sigan gobernando estos degenerados, van a volver a hacer decretos y no vamos a volver. Entonces se decidió, después de los 20 y pico de años, de formar un Estado, de sacárselo de encima del todo y listo, somos independientes, hacemos lo que queramos. ¿Ok? Ahora, hay 3 tipos de, ¿cómo se puede traducir en español la palabra alem? Ocultaciones. Hay 3 tipos de ocultaciones, cosas que se ocultan de manera pensada y sistemática en Hanukkah. La primera cosa que se oculta es la tendencia nacionalista pura de los que se rebelaron y después. Es decir, ¿cuándo fue todo este asunto? 200 años antes de la Era Común. Y hay testimonios de esa época: el libro Maccabim 1, después está el libro Maccabim 2, y están los libros de Josefo Flavio, que está en la época de los 70, 77, 70. Después está Midrashim distintos. Y después está el Talmud. El Talmud, ¿cuándo se recopiló? ¿Cuándo se escribió más o menos? El Talmud de Babilonia. Estamos hablando en el año 480, más o menos. Estamos hablando de 700 años después de lo que pasó. ¿Ok? Ahora, cuando tengo un testimonio de esa época y tengo un testimonio que fue escrito 700 años después, ¿a quién le debo creer? ¿A quién tengo más tendencia de creerle? Cuanto más cerca es más verídico. No siempre, pero por lo general. Yo trato de salir de una especie de pensamiento muy lógico, de que una persona que lo vio o habló con testigos directos de una cosa,
le es más fácil. Ahora nos parece un poco difícil porque hoy en día está todo en foto y en vídeo, entonces nosotros sabemos. Sí. Pero si yo no estamos en esa época, ¿ok? Y no hay no hay fotos, no hay dibujos, no hay nada. Entonces yo les cuento. Hasta el día de hoy hay una discusión si Napoleón era bajito o alto. ¿Por qué? Porque no hay un dibujo de cuerpo entero. Y estamos hablando de hace 200 años. Napoleón, ¿ok? Y con todo eso hay una discusión. Ahora, no hay ninguna discusión que Napoleón no era pelirrojo. ¿Por qué? Porque en todos los dibujos de Napoleón no aparece pelirrojo. ¿Ok? Pero vamos a decir 500 años antes, 300 años antes. ¿Isabel la Católica se bañó alguna vez o no? Hay pinturas bañándose. 2 veces. El día del casamiento y una vez más que se le salió. ¿Por qué? ¿Cómo sé? Porque yo lo escribo. Lo escribió. Es decir, para el cristianismo, en la época medieval, bañarse es una especie de Satanás se te sube encima. Se está usurpando de tu cuerpo, Satanás. Por eso demolieron todas las termas y todas las saunas y todos los baños públicos romanos que los árabes cuidaron y usaron. Y cuando llegaron los cristianos y dominaron España, ¿qué hicieron? Barrieron con todo. En Francia, en España, en Italia, en donde sea. No tiene que haber un baño público. ¿Por qué? Porque es una especie de satanidad. El cuerpo. Limpiar el cuerpo. Que tienes un cuerpo sano, tienes que ser débil. Sufrir en este mundo podrido. Así que es asqueroso. Entonces ella decía, yo soy una persona muy religiosa. Por eso me bañé 2 veces en mi vida. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo lo sé? Porque le escribió ella. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si Isabel la Católica era pelirroja o no? No tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque no está escrito en ningún lado. Y porque no hay ninguna foto. Entonces, si voy más atrás de Isabel, estamos hablando de la época, yo qué sé. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, murió por acá dando vueltas. ¿Era pelirrojo o no? No sé. La verdad no sé. Porque no tenemos ni dibujo, ni escrito, ni nada. Él tampoco sabía escribir. ¿Qué queda entre nosotros? Entonces se complica el asunto. Cuanto más lejos vas, menos testimonio tenés. Entonces, cuando algo está escrito 700 años después de lo que pasó, entonces por supuesto que hay que pensar. No es que no sea verídico. No. Pero si hay una discusión entre algo que está escrito 10 años después y algo que está escrito 700 años después, tengo una tendencia muy lógica de creer al tipo que estuvo 10 años ahí. Y estaba ahí. Habló con gente que participó en el asunto. Eso es lo que pasó en el libro Maccabim 1. Maccabim 1 es un libro que fue escrito por una persona, por la forma de escribir, sabía escribir historia. 1. 2. No es vehemente, no hace cosas, vino el águila, yo para acá. No. Ningún milagro ni cosa rara, primero. Y después de que, teóricamente son esos años. Entonces, habló con gente que participó en la guerra. Está ahí. ¿Qué pasa? Cuando usted se fija en el Talmud, ya empezó después de los Midrashim y Talmud. Ahí en el Talmud más o menos se selló una especie de visión de Hanukkah y de los héroes de los Hasmonios, los reyes y presidentes y encargados, a verlos como que a verlos como gente que no es un ejemplo para seguir. Más todavía, se trató de enfocar el asunto siempre de manera milagrosa. Siempre tratar de ¿cómo se dice? No acentuar la raíz nacional. Querían hacer un Estado independiente. Eran gente religiosa, que estaba en contra de los decretos religiosos, y toda la guerra fue un asunto religioso. No tiene nada que ver con fundar un Estado, de ser independiente. Pero si fundar un Estado es una mitzvah, Gemara, Sanedrín, Talmud, página 22.
quiere en todo lado. Sí, pero yo no quiero decir eso. No quiero dar enfoque específicamente en eso. Quiero dar específicamente en el asunto religioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no mostrar el heroísmo de la entrega increíble que tuvieron para hacer lo que hicieron? No digo que el Talmud empiece a empezar en tácticas de guerra. No. Pero por lo menos decir algo de que eran unas personas muy valientes, que tuvieron una entrega total, que murieron en las guerras, que son batallas terribles. Tuvieron un éxito que no se puede creer. No, eran milagros. Milagros acá, milagros. Eso es todo milagroso. ¿Por qué? A propósito, lo hicieron. No les salió, no es que era todo pensado. ¿Por qué? Porque si yo escribo en el Talmud lo que pasó en serio, de que ellos tuvieron una entrega total, no nada más contra las leyes antirreligiosas, sino también para formar un Estado, para hacer una cosa nacional. Y tuvieron mucho coraje, y mucha fuerza, y mucha ambición, y mucha entrega, y mucha sangre derramada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando educo de esa manera a niños y a jóvenes, ellos crecen sabiendo que eso es una cosa esencial. ¿Y qué puede llegar a pasar? De que se les sube un poco el humo en la cabeza y el primer gobierno persa, bizántico, lo que sea, que lo ponga nervioso, ¿qué es lo que dice? Nos organizamos y hacemos una batalla. Hoy Dios va a estar con nosotros, como estuvo con los Hashmonaim. ¿Y qué pasa? Nos aplastan. ¿Y qué pasa? Dejamos de existir. ¿Ok? Estamos hablando de la época después de la destrucción del templo en los 70 y peor todavía, después del debacle de la rebelión de Bar Kokhba. En la rebelión de Bar Kokhba murió el tercio del pueblo de Israel. El tercio del pueblo de Israel. Es un holocausto. En un 60 y pico de años después de la destrucción del templo, que es otro desastre. Entonces, ¿se imaginan si llegamos a hacer alguna que otra guerra más de más? Nos aplastan. No existimos más, ya está. No. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser una guerra de más? Porque no estoy seguro de que tenga más posibilidades de poder ganar. Es decir, cuando Rabbi Akiva dijo a Bar Kokhba que tiene que luchar y se rebelió, y la mayoría de los rabinos estaban a favor, es porque hicieron un cálculo frío de que había una posibilidad factible, no de ganar a Roma acá, de que Roma esté tan ocupada en distintas reuniones en todos lados, que al final decís, ¿sabe qué? Que se maten todos estos judíos de porquería. Ya está. No me quiero pelear más. Como hicieron los griegos. Los griegos también podían seguir peleando. Pero en cierto momento es como ¿conoce Mafalda? Mafalda es un genio, Quino. Mafalda me gusta mucho, ¿verdad? Entonces dice así: una mosca no puede parar, un mosquito no puede parar un tren. No, ¿cómo? Pero puede volver loco al maquinista. Para el tren y digo, no puedo más. Me está volviendo loco. Hay que ser un mosquito y volverlo loco. Entonces hizo un cálculo frío, Rabbi Akiva y los demás rabinos y los demás encargados del ejército, que es factible, no es ¿cómo se dice? Un suicidio. Se equivocaron. Bueno, pero teóricamente tenía una posibilidad, había bastantes posibilidades. Y tuvieron bastante éxito los primeros años. Lo que pasó es que Adriano terminó con todas las rebeliones en medio año, de todos los demás pueblos. Entonces ahí se enfocaron únicamente en Judea, no tiene nada que hacer. Entonces no es lo mismo. Pero lo mismo acá, sí. ¿En qué año fue destruido el primer templo? ¿El? El primer templo. En el 586. ¿Cuándo se destruyó el primer templo? No hablé del primer templo, hablé del segundo. El segundo era el 70. Segundo, 70. Entonces, En el 48 tampoco había ninguna posibilidad. ¿cómo no? 48. Ahora. ¿Cómo no había posibilidad? Había posibilidad. Ben Gurión se sentó con la gente y dijo, bueno, tenemos 50-50. 50-50. Sí. Era, la verdad, eran 70-30 a favor de ellos. Pasa que Ben Gurión cuando fue al Congreso y le dijo, bueno, 50-50, le mintió.
Y la gente que estaba al lado de él, que llegaron a la conclusión de que estamos hablando del 70% de ellos y el 30% de nosotros, se le quedaron mirando. Entonces dijo, mira acá, te explico. En Israel, el que no cree en milagros no es realista. Por eso. Hay que ser realista, hay que creer en milagros. Va a ser. Pero por eso después del nivel de Barco. Pero es otro nivel. Estamos hablando pasaron 2000 años, hay 30% y más todavía. ¿Por qué? Porque estamos después del Holocausto. Distinto totalmente. Estaba el sionismo, había ciudades formadas, había gente, había millones de personas que estaban esperando para venir. Y ellos iban a fortalecer la economía, el ejército, todo. Hay millones de personas que están afuera, esperando que abran las puertas para venir. Es distinto, totalmente distinto. Ahí no había nadie. ¿Quién venía acá? Nadie. Pero ¿quién decía, no, Dios no está con nosotros ahora, Dios sí está con nosotros? Bueno, hay que ver. Eso hace falta ser sabio y demás. Los sabios dijeron, dicen, en esa época, estamos hablando del año 500 o 450, entramos en la época medieval, así, en desastre medieval, que fue la época más oscura de la humanidad, más o menos, en ciertas partes del mundo. El debacle de imperios. El imperio persa estaba ahí en chancletas. El imperio bizantino no existía, no mentira. Los árabes no llegaron acá a conquistar a nadie, vinieron caminando. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, y todos los bizantinos se escaparon. No quedó nadie acá. No hubo ninguna guerra conocida. ¿Ok? Ninguna guerra conocida. Entonces, como sea, nuestros sabios, de manera pensada a priori, decidieron no enfocar, no mentir, no es que dijeron de que no hubo, ¿no? Pero hay que ver cuánto uno habla. Si una persona sale con una chica y le pregunta, ¿y su padre de qué trabaja? Mi padre es empresario, tiene 80 empresas y avión privado y y lo otro. Ok, bueno, escucho. Y después, en todas las reuniones con ella, y el avión privado, ¿cuántas personas pueden sentarse? ¿Y tiene sauna? El avión privado. Y dije que tiene 80 empresas. ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman las empresas? ¿Cuánto es el precio en la bolsa? Y esto y lo otro. Quiere decir que mucho amor ahí no va a haber. No es que no haya, por ahí sí la quiere, pero ves que el tipo está hablando el 95% del tema de qué? De la plata del suegro. Entonces no. Vemos acá. No es que no existe el nacionalismo, sí, pero no lo quiero enfocar. ¿Por qué? Porque no quiero educar de que es factible ahora. Existe, no digo que no, pero no enfoco. Porque quiero educar a la gente de que estamos en el periodo de exilio y ahora no tenés con nadie más porque no tenés ninguna posibilidad factible de que una comunidad judía en el año 450 se encargue de hacer ninguna reunión con nadie. Con nadie, porque no sos nada, sos una comunidad acá, otro acá, otro acá, otro acá. No hay nada que nos pueda decir, yo no puedo decir, todos los judíos del mundo vengan a luchar contra... ¿Contra quién? ¿Quién va a venir? ¿Contra los bizantinos? No. ¿Quién va a venir? Nadie. ¿Contra los persas? Menos. Viven bien, ¿por qué tienen que vivirse? Entonces cada comunidad está... No hay una cosa que dice, bueno, es una especie de movimiento general, todos los judíos piensan de que los persas son unos degenerados. Vamos a sacarnos del yugo persa. El problema está de que los persas no dominan Israel. Los bizantinos, bueno, vamos a hablar con los bizantinos, sí. Sí, pero los cristianos del mundo hacen así, te muelen. Se juntan todos, como hicieron las cruzadas. ¿Te imaginas que en el año 450 que ni se te ocurra la estupidísima idea de declarar la guerra contra todo el imperio bizantino? Porque te van a aplastar. No era prudente. No era, era un suicidio. Entonces no sabes, no enfocaron eso. Ahora es una especie de qué? Es una especie no de mentira, no de ninguna manera. Nuestros sabios no mintieron. Lo que hicieron es, de manera sistemática, ocultar una faz de Hanukkah, que es hacer los hashemonitas, gente, rabinos, grandes rabinos, por supuesto, rabinos, y se ocupan únicamente de Alajá, y únicamente de y todo por el asunto de los decretos antijudíos, no por una especie de tendencia nacionalista. Tienen razón, porque al principio fue así, pero después no. Esa es la primera ocultación. Segunda ocultación. Fue la ocultación de los sionistas. Hace más o menos como 150 años empezó a surgir, 180, 70 años, ¿sí? Empezó a surgir ideas de volver a Sion, volver a la tierra de Israel y fundar un Estado. ¿De quién fueron las ideas? Únicamente de rabinos.
los fundadores verdaderos del movimiento sionista primario son todos rabinos. Dijeron, llegó la hora de volver a la tierra de Israel, llegó la hora de hacer un Estado, llegó la hora de volver a la Sion. Llegó la hora. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa cuando rabinos hablan? Nadie les da bolillas. Sí, nadie escucha. Eso es lo que pasa. La gente estaba tan en el exilio que, wow, muy linda su idea, muy interesante. ¿Y por cuándo viene usted a Israel? No, yo estoy acá. Pero si no tienen para comer. Sí, pero acá no tengo para comer, pero como dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces yo estoy acá, me muero de hambre, pero también que no da, me tengo donde enterrarme. Ahí no. ¿Entiendes esta diferencia? Sí. La primera visión verdadera la tuvo de dónde vienen los alumnos. De esa visión. Antes, también el Baal Shem Tov, y antes el Rambam, Marana Bet Yosef y demás. Pero vamos a decir que más como movimiento de movimiento fue en el 1840, 50, al Rav Alkalay, Rav Kalisher, después al Rav Moliver, demás. Entonces después surgió lo que me llaman el sionismo laico, que como el sionismo que tiene que ver en fuentes religiosas no tuvo gran éxito, que digamos, la mayoría de la gente se escapó de sus lugares y no llegaron acá. Se escapó de Rusia, ¿dónde se fue? Estados Unidos, Argentina, donde sea. No acá. No, por ahí era difícil llegar acá, era difícil de vivir acá, no había quien lo reciba, no había fuentes de ingresos, un desastre. ¿Entienden? Y hay países más que querían gente inmigrantes. Hay que entender, cuando mi abuelo llegó a Argentina, recibió 2 semanas de hotel gratis. En el puerto, no en el hotel de 5 estrellas. Una cama para dormir. Un lugar donde estar. Hasta que se arregle. Porque el Estado quería inmigrantes, estaba desesperado que venga inmigrantes. El país estaba vacío. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué pasa? Después vino el sionismo laico. El sionismo laico político más. Después vino más el sionismo laico más práctico. Fundar asentamientos, vivir acá, construir, hacer, formar, sembrar, cosechar, esparcirse y comprar terreno y poblar y formar entes gubernamentales, gremios de trabajo, gremios de economía, gremios de traer bancos, fundar ciudades, fundar telecomunicaciones, empezar una especie, la base de un país. Que la base de un país no es un decreto de la ONU, es todo lo que fundas antes del decreto de la ONU, Naciones Unidas. Una economía... Algo, un Estado, lo que sea, un liderazgo comunitario, un liderazgo nacional, como sea. Ahora, ellos que hicieron eso, ¿ellos qué querían? Que la gente, ellos veían como ejemplo a quién? A los macabeos, por supuesto. Pero ellos no van a decir de que ellos vinieron, los macabeos se mataron y lucharon también por problemas de decretos antirreligiosos, porque ellos mismos eran religiosos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué vamos a enfocar? La parte nacional, no la parte religiosa. Justo al revés de nuestros sabios. ¡Ay, ellos vinieron y lucharon, sabiendo de que por ahí van a perder! Entonces nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Somos una minoría, pero vamos a ganar. Y le vamos a mostrar a estos degenerados de que los judíos son valientes. Y vamos a ganarles. ¿Por qué lo llamo que es ocultamiento? Porque están no mintiendo, pero están obviando una cosa que fue muy esencial, que fue 2 cosas. Primero, que la parte fundamental que empezó la rebelión fueron también los decretos antijudíos y que le faltaban el respeto al judaísmo. ¿Ok? Estamos hablando de la ley del parneo. Con una novia cuando se casaba tenía que acostarse con el encargado griego. Es una cosa que es una especie de basuramiento nacional, pero también para el basuramiento religioso. ¿Ok? Y demás. Eso es la primera cosa que se obvian. Segunda cosa que se obvian es que Dios ayudó. Porque es totalmente inconcebible que un campesino como Yehuda, que no tuvo ninguna formación militar, y organizó 3.000 soldados, y ganó un ejército de 50.000 soldados. Estamos hablando de 3.000, no soldados, 3.000 campesinos. ¿Usted qué tiene para pelear? Un martillo, tráigalo. ¿Por qué se llama Maccabim? ¿Saben la palabra Maccabim? Martillo. Maccab. No. Esto es lo que te contó la maestra jardinera. No. Porque no se escribe con Jav. Maccabim. Se escribe con Kuf. Maccabim, de la palabra Maccab, que es Maccabet, patillo. Por
Martillo. ¿Por qué martillo? Porque es lo único que tenían para pelear. ¿Ok? Espada no tenían, lanza no tenían, ¿qué tenían? Martillos. Clavos. Martillos, clavos, lo que sea, pero usaban martillos para pelearse. Y quiere decir, ese grupo de 2.000 campesinos no formados de manera militar, con un encargado como Yehudá, que tampoco tenía ninguna formación militar, ganan de manera histórica, con estrategias brillantes, a un ejército de 50.000 personas, una vez, 2 veces, 3 veces. Totalmente inconcebible. Tengo un amigo que está, ¿saben qué? Cuando llega un asunto, llega un título de subcoronel, lo mandan a estudiar un año en Estados Unidos, en el West Point, en la Academia Militar de Estados Unidos. No, ahí no se da el cerebro, en otro lado se da el cerebro. West Point son normales. Ahí se explican tácticas, estrategias y demás. Ellos también aportan, porque en Estados Unidos no pelean tanto, ellos están peleando todos los días. Entonces se aporta mutuamente, pero cuando se estudia estrategias de guerra, hay 2 batallas de los macabeos, una de Judá y otra de Shimón, que se estudian ahí en la academia. Cualquier persona que viene lo estudia, porque es totalmente inconcebible cómo ganó. Es inexplicable, en serio. Era una maqueta grande como este cuarto, con montañas. ¿Y dónde estaba parada Judá? ¿Y dónde salió el sol? ¿Cómo fue? Totalmente increíble, en serio. Como sean, entonces, ¿qué están ocultando? La visión religiosa de la gente que luchó. Porque la gente que no era religiosa no luchó. ¿Por qué? Porque está bien, hay leyes antirreligiosas, pero yo tampoco cumplo todo. Bueno, se les va a pasar, pero no pasa nada, estamos un poco asimilarse, porque hace falta esa persona tan cerrada, de tan estrecha visión. Hay que estudiar también con los griegos y ver los griegos y ir a la escuela desnudos, porque hay que hacer, al gimnasio y se iba desnudo. Uno iba al gimnasio a hacer correr y desnudo, estaba ahí dando vueltas desnudo. Muy judío el asunto. Entonces, ¿y qué pasa? No pasa nada, somos entre hombres, ¿no? Se están extremistas, estos religiosos, estos pesados que son. No somos pesados, sí. ¿Qué va a hacer? Eso está en contra de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, nuestras costumbres, nuestras leyes. Por eso no vamos a dejarlos. Y eso el sionismo lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque no quiso educar a la gente de que Dios te va a hacer el trabajo. Y tenía razón. Si como los sabios tenían razón en una época, los sionistas también tenían razón. Porque si yo me digo, bueno, Yehudá Macabí tuvo éxito porque Dios le hizo un milagro. Entonces, ¿qué pasa? No tengo que formarme de manera militar, no tengo que entrenarme, no tengo que estudiar cómo ganar, no tengo que hacer ningún esfuerzo. ¿Qué hago? Llego a los árabes, le digo, árabes, ustedes se tienen que rendir, porque Dios está de nuestro lado. ¿Se imaginan la situación tan estúpida que puede llegar a pasar? El árabe te mira. Este es loco, está loco de la guerra. ¿Qué tomo? ¿Cómo se llama la materia aquí? Fuertísima. Heroína, ¿qué agarro? ¿Qué tiene? ¿No? Entonces, y no tampoco ni el tipo te va a dejar. Entonces va a empezar a pelear y tú que dices, espera que termine el Teilim y ahora te vas a ver. Voy a decir un salmo y te voy a reventar. Y no funciona por lo general el salmo. No es que estoy en contra de ese salmo. Yo todos los días digo salmos. Pero eso no me obvia de hacer cosas naturales para hacer lo que necesito. Si yo necesito llegar a un lado, tengo que salir a tiempo. No puedo decir, bueno, yo salgo 2 minutos antes. Y digo salmo en el medio, y si Dios quiere, va a hacer un ala y yo a lo mejor ir acá a tiempo. No. Salí un poco. Es decir, Dios no me debe nada, puede ser, pero no creo que me lo merezca este milagro, ¿me entiendes? No sé mi situación tan delicada que estoy. Entonces me imagino que no. Y por eso tenía razón en cierta época. Enfoque en parte nacional, no la parte religiosa. Esa es la segunda cosa que se está ocultando. La tercera, la primera tuvo la culpa de los sabios y tenían razón en su época. La segunda fueron los sionistas, laicos, no religiosos. Tenían razón en esa época. La tercera somos todos. ¿Qué es? Todos estamos ocultando algo muy importante. Y está mal. No tenemos razón. Que es la parte que tiene que ver con el Santo Templo. Lo que movió a los judíos en la época de la rebelión fue no nada más los decretos antijudíos, sino la impurificación del templo.
nos impurificaron el templo, hicieron sacrificios de cerdos, arruinaron el santo templo, rompieron las paredes para que no se pueda hacer sacrificios, ¿ok? En el altar mismo pusieron ahí carne de cerdo, los griegos. No lo vamos a permitir. No. Más todavía. Cuando nosotros leemos el rezo que se lee en Hanukkah, ¿qué decimos? Que ellos prendieron velas donde Behatzrot Kochech, en los patios santos. ¿Qué son los patios santos? ¿Mi casa es un patio santo? No, los patios santos del templo. ¿Dónde se prendieron la primera Hanukkah? ¿Dónde? En el templo, no en ningún lado, no en la casa particular de cada uno, en el templo. Ahora que en el templo tenemos que prender nuestras casas, pero teóricamente, ¿dónde se tiene que prender? En el templo, ¿ok? Y eso es lo que tratamos de ocultar. ¿De qué no? Templo, y que tengo que pelear ahora con los árabes, con las Naciones Unidas. No conviene. Bueno, vamos a prender en mi casa y listo. Más fácil. Sí, es más fácil, pero no es la verdad. ¿Ok? Estamos ocultándolo. Está también usando un tema que por ahí te acostumbraste en el exilio a aprender en tu casa. Y yo también aprendo en mi casa, por supuesto. Estoy obligado. Pero sé, cuando lo aprendo, de que lo esencial no es que yo lo aprenda. Lo esencial es que un sacerdote lo aprenda en el Beit HaMikdash cuando se construye. Y tengo que llegar ahí. Y hay que llegar ahí. Si no lo empiezo a pensar ahora, no va a pasar. Uno primero tiene una idea. Después trata de formar cómo hace para que la idea sea factible. Sí. Y planea eso y después lo hace. Pero si ni te pasa por la idea, No se cree. nunca lo vas a pensar cómo hacerlo. ¿Ok? Nunca lo vas a poder hacer. ¿No? Si yo tengo una idea que me tengo que casar con una cucaracha, voy a tener que pensar cómo hago para que la cucaracha Me mire. me mire. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Emocionar a la cucaracha. ¿Qué le digo? ¿Cómo la conquisto? Tengo que hacer un plan, porque me quiero casar con la cucaracha. No importa. Entonces, tengo que pensar. Primero lo pensás, lo idealizás. Después haces el plan. Y hay una cosa, haces ese plan que sea factible. Sí. De vez en cuando, no siempre. Por lo general, hay cosas que no son factibles, no hay nada que hacer. Ninguna cucaracha se va a casar conmigo. Pero. Entonces ese es el asunto. Si no planeamos eso, que es el templo, y decimos, bueno, nosotros tenemos la misma casa, y bueno, mi casa también. Y no entendés de que Dios te quiere llevar un poco más alto. Volvé atrás. Al heroísmo, al apego religioso, a la ayuda divina y al templo. Si volvés ahí, es Hanukkah. Hanukkah es todo. Es el heroísmo, es la entrega, es la voluntad, es la lucha por nuestra identidad judía, es la lucha por nuestra identidad nacional, por ser independientes y no estar bajo yugo de nadie. Y es también nuestra lucha para que la presencia divina esté en nuestros tiempos y en nuestros lugares, que es el templo. ¿Entendido? Ok. Bueno, sí. ¿Y por qué? Porque un motivo específico no hay un tratado de Hanukkah. ¿No hay un tratado de Hanukkah? No se trae eso. Hay quien dice de que, primero porque, hay que entender, Hanukkah y Purim son dos fiestas que no tienen demasiadas leyes. Él pone una pregunta así: ¿por qué en las Mishnah, que están tratados según las fiestas, está en la descripción de fiestas, hay en todo menos en Hanukkah? Primera respuesta: porque la cantidad de leyes tanaítas de Hanukkah es muy poca. Entonces no justifica un tratado. Es como Purim. Purim tampoco es, que es el tomo de Megilá, son 3 capítulos, de los cuales, entre nosotros, 1.5 es de Purim, el otro 1.5 que es cosas que tienen que ver con rezo, con cómo rezar, con qué leer la Torah y demás. ¿Qué tiene que ver con Purim? Y no sé, no tenía que poner, qué agregar. Es decir, las dos cosas no justificaban un tomo. Ni cómo rezar, ni no cómo rezar. ¿Qué se lee justo cada día y demás? Ni Purim. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos los dos juntos, se hace uno. ¿Ok? Primero.
Pero tú me pones una buena pregunta. Si hay dos que no justifican, podría ser algo un poco mejor. Poner también Hanukkah y ¡boom! Se hace un tratado más o menos responsable. 3 temas: Purim, Hanukkah y rezos y lecturas de la Torá. Y zafamos, hacemos algo un poco más serio. Y hay quien dice de que el que escribió la Mishnah es Rabbeinu Akadosh. Y Rabbeinu Akadosh es el presidente del Sanedrin y era descendiente del rey David, por supuesto. No, por supuesto, era descendiente del rey David. ¿Y qué pasa? Él estaba enojado con los Macabín. ¿Por qué? Porque después, a la tercera generación, se hicieron reyes. Y está prohibido que ellos sean reyes. ¿Por qué? Porque el rey tiene que ser únicamente de la descendencia de David. Por eso se quiso vengar, una especie de venganza. No creo que sea la que. Pienso de que simplemente no hay tantas leyes. En el Talmud, todos los asuntos de Hanukkah son una página y media. Con toda la discusión de los amoritas son una página y media. No hay tantas leyes. Son 2, 3 minutos. Que no está escrito Pero también. es lo mismo, o sea, si tomamos en cuenta lo que nos acaba de enseñar de lo oculto, por eso no se escribe mucho sobre ello para no revelar lo oculto. Es lo que me llega a la cabeza. No es por eso. No creo que sea por eso. ¿Entendido? ¿Es para no incitar la creación de un templo? ¿Que no lo revelan? ¿Que lo ocultan? No, es una especie de costumbre. Una persona que se acostumbra sin templo se piensa que está bien su vida. ¿Y por qué Una persona que es tuerta y en todo su país son todos tuertos y se acostumbró a ser tuerto, Es normal. es como una persona que vive él y sus hijos y sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, todo en una cueva, nadie sabe que hay un sol. Viene uno y dice, ¿sabe qué? Afuera, después de 150 kilómetros salís a un agujero. Salís ahí, hay cosas de locos, increíble. Hay una especie de disco amarillo. Tiene una luz terrible, no como una antorcha, esta antorcha por la que nosotros ponemos. Una especie de un chocotroco, así que tiene una luz terrible, y sol, y hay ahí ciervos y plantas de color verde, Verde, una cosa como el dólar. El dólar, no entendí. Entonces, y la gente no te cree. ¿Por qué no te cree? Porque está acostumbrado de que está en la cueva. Entonces uno está en la cueva, estás en el exilio 2000 años y después andar a sacarlo de ahí. Decirle, fueron a purificar el templo. Lo primero que hicieron cuando llegaron a Jerusalén fue purificar el templo. Y lo primero que hicieron fue, lo que pudieron hacer es prender la vela de Hanukkah. Eso es lo que hicieron. La vela en el templo eran 7 velas, no 8. Nosotros ponemos 8 porque hasta que el aceite, pero eso eran 7. La Hanukkah no era la Hanukkah, era una menorá. Son 7, no 8. ¿Ok? Porque eso fue una cosa indispensable. Usted ve en los dichos de Yehudá Macabí cuando él hace la arenga antes de la guerra. Vamos a llegar a Jerusalén, crean o no crean. Y aunque ustedes no lo crean y los griegos no lo crean, nosotros vamos a llegar. No va a ser fácil. No sé si voy a llegar yo, por ahí yo me muero. Pero nosotros vamos a llegar. No nos van a sacar de acá. No nos vamos a dejar de que sigan impurificando nuestro templo. No va a pasar. ¿Ok? Y hay que tener una total entrega por eso. Por eso él lo decía, lo ponía en la mesa. Muy claramente. De que eso es una de las cosas más importantes de la religión. ¿Ok? Puedo pagar. Gracias a todos. Nos vemos.